Dios le bendiga, mi querida seguidores de YouTube. Por aquí estamos para compartir un breve programa con ustedes. La historia de la iglesia. Este programa lo vamos a dividir en diferentes partes. Esta es la primera parte que vamos a compartir. Vamos a tratar el tema de hoy sobre la historia de la iglesia. Ese es el tema, la historia de la iglesia. En este pasaje vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice: la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero partir con el término iglesia. La palabra iglesia significa asamblea o reunión pública. Este término se utiliza por primera vez en Grecia, un término utilizado por Cristo por primera vez y por los cristianos, ya que la palabra iglesia viene del griego iglesia, que significa reunión o asamblea. Es decir, que la palabra iglesia quiere decir reunión o asamblea pública. Es decir, que este término fue utilizado por Cristo, este término iglesia. Pero bien, ¿dónde nace la iglesia? La iglesia nace en Cristo Jesús. O sea, la iglesia nace en la cruz. La iglesia nace cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Antes de la iglesia, cabe destacar que existían los templos grandes. Por ejemplo, el templo de Salomón, que es ahí donde se adoraba a Dios. Este templo, cuando Cristo es crucificado, que Cristo es sepultado, dice la Biblia que al tercer día, cuando Cristo resucita, dice la Biblia que hubo un terremoto, hubo un temblor, y el templo se rasgó en dos. El velo que impedía que las personas entraran a la presencia de Dios se rompió, dándole libre acceso a la persona a entrar al trono de la gracia. Es decir, que nosotros nos podemos poner de rodillas en nuestra casa, en nuestra habitación, y podemos entrar a la presencia de Dios sin un intermediario, sin un sacerdote. La iglesia vino para que las personas puedan entrar libremente a la presencia de Dios. Y es por eso que esta práctica del templo de Salomón quedó sepultada juntamente en el Antiguo Testamento, ya que Cristo vino a traer un nuevo pacto y una nueva relación con el Padre. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Ya no necesitamos un sacerdote que nos presente ante Dios por medio de un animal, por medio de un sacrificio, sino que Cristo se ofreció como un cordero inmolado de una vez para siempre, para que nosotros podamos entrar plenamente al trono de la gracia. Ahí es donde nace la iglesia. La primera palabra dice la Biblia que Cristo ascendió al cielo y los discípulos se fueron a orar en el aposento alto. Según los estudios dicen que habían aproximadamente 500 personas en el templo, en el aposento alto, adorando a Dios. Porque Cristo le dio una promesa a los discípulos y él dijo: cuando yo me vaya, no lo dejaré huérfano, sino más bien que le enviaré el otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando Cristo ascendió al cielo, ellos se fueron a esperar al Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, que era la fiesta de los 50 días, dice la Biblia que reunidos todos allí en el aposento alto, a pesar de que habían 500 personas aproximadamente, se fueron unos cuantos y solo quedaron como 120. La Biblia no especifica exactamente si eran 120, simplemente detalla y dice ¿cómo 120? Puede ser que había más o puede ser de que habían menos. Pero lo importante era que habían como 120 allí esperando la promesa llamada Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegó, dice la Biblia que llegó como un viento recio, según Hechos capítulo 2. Dice que la venida del Espíritu Santo fue como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban congregados los 120. Y recibieron lenguas como de fuego que se asentaban sobre ellos. Ahí fueron los discípulos llenos del poder
del Espíritu Santo que ya Cristo se lo había prometido de antemano. Y la iglesia empieza a nacer bajo este movimiento de fe del Espíritu Santo, bajo esta llenura. Ahí nace la iglesia. Esos fueron los primeros pasos de la iglesia. La iglesia empezó a predicar la venida de Cristo. Los discípulos y los apóstoles habían testificado y estaban testificando acerca de Cristo, de que Él vendría otra vez de que Él vendría. Y los discípulos y los apóstoles ya eran apóstoles porque Cristo se fue. Porque apóstol es una persona que evidencia con sus propios ojos de manera ocular, es testigo vidente de Cristo. Esos fueron los apóstoles. Ellos empezaron a predicar de que Cristo regresaría por segunda vez. Pero la fe de los cristianos estaba un poco ardiente, porque era algo que habían pasado pocos años de la muerte de Jesús y de su resurrección. Ellos pensaban que Cristo regresaría quizá al mes siguiente. Pensaban ellos que Cristo regresaría en poco tiempo, porque ellos le preguntaron cuándo restaurará al reino de Israel. Los restaurará en este tiempo. Y Cristo le dijo: no le conviene a ustedes conocer las sazones y los tiempos en el cual el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, que ellos estaban desesperados para que Cristo regresara, por el regreso de Cristo realmente. Pero Cristo no regresó al año ni a los 2 años. Fíjese algo, van 2000 años y Cristo no ha venido todavía. Es decir, los discípulos o los apóstoles, ya como anteriormente le acabo de explicar, empezaron a predicar la palabra de Dios. Y esta profecía que Cristo le dice a Pedro: Pedro, te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Es decir, la roca es el nombre de Jesús. Sobre mí voy a edificar la iglesia. La iglesia no está edificada sobre Pedro. La iglesia está edificada sobre Cristo, sobre el nombre de Cristo. Y el Espíritu Santo es el guía de la iglesia. Por eso Él vino para guiarnos. Hasta que el Espíritu Santo no llegó, la iglesia no empezó a caminar. Pero los discípulos los apóstoles empezaron a predicar de que Cristo vendría por segunda vez. Y tenían una práctica en común. La iglesia primitiva, así se le llamó a la iglesia primitiva, porque fue la primera iglesia una vez que Cristo ascendió al cielo. La iglesia primitiva era pastoreada por el apóstol Pedro, un fiel seguidor de Cristo, una persona que en un tiempo lo negó, pero que luego nuevamente fue restaurado por el Señor, lleno del Espíritu Santo, dio testimonio de que ya él era un hombre arrepentido y convertido genuinamente. La iglesia tenía una práctica, y la práctica era que tenían todo en común. Al tener todo en común, esta era una de las prácticas más poderosas que tenía la iglesia. Y dice la Biblia que el Señor añadía los que habían de ser salvos. Y muchas personas se convertían por esta práctica, porque muchas viudas y muchos necesitados se añadían a la iglesia para recibir el alimento. Fue de tal manera el crecimiento de la iglesia en ese tiempo, que la iglesia tuvo que tomar 7 diáconos. 7 diáconos para que repartieran el alimento a las viudas y para que atendieran a los pobres. Y los 12 apóstoles decidieron quedarse dedicados a la oración y a la predicación de la palabra de Dios, para no descuidar el ministerio. La iglesia empezó a crecer bajo esta costumbre de tener todo en común. Es como una especie de socialismo o comunismo. La Biblia relata y testifica de que las personas vendían su heredad y la daban a los pobres, pero por medio de los 7 diáconos. Es decir, las personas vendían su heredad o su propiedad y la llevaban a la iglesia para que los 7 diáconos repartieran conforme el Espíritu Santo le guiaba. Y así la iglesia empezó a crecer. Es decir, que la iglesia primitiva se caracteriza por la práctica en común y por la dirección del apóstol Pedro, y también por la llenura
del Espíritu Santo de Dios. Esto provoca, según los estudiosos bíblicos, relatan que la primera historia de la iglesia hubo una crisis, ya que las personas tenían todo en común, y al tener todo en común, esto generó una crisis. No una crisis por compartir lo que ellos tenían, sino más bien porque se desesperaron pensando que Cristo regresaría y no duraría tanto tiempo. O sea, es decir, ellos pensaban que Cristo vendría rápido, de manera rápida, pero Cristo se ha tardado un poco. Por eso dice la Biblia que la palabra de su paciencia hay que predicarla. ¿Por qué? Porque hay que ser paciente. Podemos decir aquí que los discípulos, los apóstoles, tenían un error de interpretación, porque ellos creían que Cristo regresaría de inmediato, pero Cristo tenía un plan con aquellos que no le conocían para que le conozcan. Por eso es la tardanza de Cristo, para que las personas que no son cristianos puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, dice la Biblia que ellos repartían a los pobres lo que ellos tenían, su heredad. Vendían su casa, vendían su propiedad y se la daban a los pobres, porque pensaban que Cristo venía. Y ellos pensaban que no necesitaban un hogar donde vivir o una casa. Sus propiedades las vendían. Esto generó una crisis, dice la historia bíblica, que desde Europa, todos los países vecinos, empezaron a mandarle ayuda a Jerusalén, a un grupo de cristianos que, pensando que Cristo regresaría de manera rápida, quedaron en crisis. Y luego a esto, según la historia, se le llama lo del camino. Se le llama lo del camino porque ellos no tenían dónde vivir. Al vender las propiedades, como Ananías y Zafira, que vendieron su propiedad o vendieron su heredad, la dieron a los pobres, los repartieron a los pobres, pues entonces se quedaron sin casa, se quedaron sin vivienda. Y a estos cristianos se les llama lo del camino. Lo del camino porque no tenían dónde dormir, dormían en los caminos. Entonces, Europa tuvo que movilizar provisiones para este grupo de personas que quedó en crisis por una promesa que Cristo le dio, pero una mala interpretación de no poder entender de que Cristo tiene un propósito con la humanidad, y es que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para que Cristo regrese. Hay profecía y hay señales de cuando Cristo viene por segunda vez. Esta historia de la iglesia, esta primera parte de la iglesia, según las historias dicen que estos cristianos se le llamó lo del camino. La iglesia tiene una persecución porque el concilio de ese tiempo, concilio, se reúne para que Pedro y Juan no prediquen el evangelio, según el capítulo 4, donde ellos tienen que orar nuevamente para que el Señor los llene del Espíritu Santo y ellos puedan testificar con denuedo las maravillas y el testimonio de Jesucristo. Y encarcelan a Pedro y encarcelan a Juan porque levantó un paralítico o un cojo que estaba frente al templo pidiendo limosna. Y este hombre, saltando, entró al templo adorando a Dios. Y cuando se dieron cuenta que fue en el nombre de Jesús, entonces las autoridades religiosas de ese tiempo, que vivían prácticamente de los impuestos, pues entonces Pedro está predicando un evangelio y no está exigiendo que le paguen impuestos. Entonces los líderes religiosos, el emperador de ese tiempo, se levantaron en contra de este evangelio y le prohibieron a Pedro que prediquen en el nombre de Jesús y que no predicaran a Cristo. Entonces ellos dijeron una palabra muy importante, y la palabra fue: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es decir, que ellos empezaron a predicar a pesar de la persecución y a pesar de la amenaza. Por eso la iglesia primitiva, con el apóstol Pedro como cabeza de la iglesia, como pastor, a eso me refiero, enfrentaron amenaza y dijeron: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y siguieron predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? En una ocasión,
encarcelaron a Pedro y encarcelaron a Jacobo, también en otro pasaje. Y a Jacobo, Herodes lo manda a llamar y le cortan la cabeza. Entonces a Pedro, al siguiente día, lo dejaron para el siguiente día para eliminarlo o matarlo. Y dice la Biblia que lo metieron en la cárcel, y cuando está encarcelado dice que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, Dios envió un ángel y le dijo: Pedro, ciñe tu lomo. Y Pedro se levanta, y cuando Pedro se levanta dice que se le desmenuzaron las cadenas, se le rompieron las cadenas a Pedro, y la puerta se abrieron. Y cuando Pedro salió, dice que el ángel sacó a Pedro y lo llevó afuera. Es decir, que la iglesia primitiva se caracterizó por muchas señales y muchos prodigios de parte de Dios. Y otra característica que tenía la iglesia primitiva era que ellos bautizaban en el nombre del Padre y en el nombre de Jesús, bautizaban a las personas que se convertían. Tenemos el caso de Felipe con el etíope, y tenemos muchos casos más. Y esto levantó una persecución. Y esta persecución, hermano, fue donde la iglesia empieza a atravesar. Pero la iglesia tenía otra característica importante, y era que la iglesia tenía el Espíritu Santo de Dios. Si ustedes se fijan, Pedro, cuando no tenía el Espíritu Santo, negó a Jesús. Pero una vez que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, nunca negó a Jesús. Porque cuando Pedro no tenía el Espíritu Santo, Pedro era cobarde. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, Pedro tenía denuedo y tenía valentía. En el capítulo 4 de Hechos vemos que después de una amenaza, ellos vuelven a pedir valentía. Y cabe destacar que el lugar tembló cuando llegó la presencia del Espíritu Santo. Los lugares temblaban, los lugares se estremecían. Y la iglesia primitiva se caracterizó también, cabe destacar, por catástrofes. Ellos le llamaban catástrofe porque donde ellos se reunían, el lugar temblaba y los muros se caían. Entonces los cristianos representaban una amenaza para el emperador. Una amenaza para el emperador, ya que el emperador tenía una característica, y es que en ese tiempo el emperador había que ofrecerle culto. Y ellos no adoraron al emperador, sino que tenían un rey llamado Jesús, el cual ellos decían que era Rey de Reyes y Señor de Señores, y que al único que había que adorar era a Jesús. Por eso es que en una ocasión a Cristo le entregan una moneda y le dicen: Maestro, ¿de quién es esta cara? Y Cristo dijo: esta cara es del César. Y Cristo le dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque al César había que adorarlo, al emperador había que adorarlo. Pero Cristo también decía que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Cristo representa una revolución, y los cristianos representan una amenaza para el emperador, una amenaza social. Los cristianos, más que un movimiento religioso, representaban una amenaza política para el emperador. No que los cristianos tenían una intención para postularse como rey, sino más bien que el reinado de Cristo era un reinado espiritual. Y esto provocó una persecución, ya que el emperador no quería que ellos adoraran a Jesús, porque en ese nombre ocurrían milagros, en ese nombre ocurrían terremotos, en ese nombre ocurrían maravillas y ocurrían muchas sanidades. Pero sobre todo el pueblo, una grande masa de personas, estaban siguiendo a Juan y a Pedro. Una gran multitud de personas. Si ustedes se fijan en los mensajes de Pedro y de Juan, ya habían 8,000 personas cristianas. 8,000 personas cristianas. Porque en una ocasión se convirtieron 5,000 y en la otra 3,000. Ya hay 8,000. Y muchas personas se convertían. El Señor añadía los que habían de ser salvos. Es decir, que esto representó, el evangelio representó una amenaza política, social y económica. Una amenaza económica porque las personas que trabajaban con santería, brujería y artesanía
haciendo imágenes del César, empezaron a quebrar. La economía de esa persona empezó a disminuir. Y Cristo le dijo a la persona: no dejen de pagar los impuestos, porque tenían a Cristo como rey, y al tener a Cristo como rey, ya no le querían pagar el impuesto al César. Entonces Cristo tiene que venir y decir: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo de Dios? El 10%, el diezmo, y el César también sus impuestos. O sea, Cristo no impide que las personas cumplan con el pago de los impuestos, sino más bien que Cristo quería que el evangelio llegara a los corazones de las personas que estaban cautivos. Esto provoca una persecución, ya que la persona económicamente, el emperador estaba sufriendo, ya que las personas que tenían negocio no tenían impuestos para pagarle al César, porque no estaban vendiendo escultura, no estaban vendiendo sus imágenes de idolatría. Ya empezaron a quebrar esa persona. Entonces representó una amenaza social, porque una grande masa de personas se añadía a la predicación de Pedro y a la predicación de Juan. Y también representó una amenaza religiosa, porque el concilio de aquel tiempo empezó a perder fuerza, ya que las personas ya no seguían a los escribas y a los fariseos, sino más bien que de ese grupo muchas personas empezaron a seguir a Pedro y empezaron a seguir a Juan. Y también representó una amenaza política, porque las personas pensaban que había un golpe de estado, que Pedro y Jesús, ese grupo de personas, querían darle, que Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, querían darle un golpe de estado al César. Es decir, que fue una amenaza política, económica, social y religiosa. Así se caracteriza la iglesia primitiva. Esta iglesia poderosísima, nadie la pudo detener. En una ocasión se levantaron contra esa iglesia y dijeron: vamos a detenerla. Y recuerdo que se levantó este hombre Gamaliel y dijo: déjenlo, porque si es de Dios va a prosperar, pero si no es de Dios no va a prosperar, porque se levantaron muchos y no han prosperado. Si esto es de Dios, va a prosperar. Es decir, que la iglesia primitiva enfrentó muchos desafíos y empezó una persecución. Este es un periodo de la iglesia primitiva donde la iglesia empezó a crecer bajo una persecución. Según los escritos, dice que la iglesia, mientras más la perseguían, la iglesia se esparcía y las personas empezaron a crecer en diferentes lugares. Más adelante vamos a ver cómo la iglesia crece en Samaria y la persecución aumenta en contra de los cristianos. A esta era también muchos historiadores le llaman la época oscura, porque se levantaron muchos manuscritos, se levantaron muchos escritos, registros de personas que habían escrito acerca de Jesús. Por ejemplo, la Biblia católica tiene los libros apócrifos, que fueron los libros que no pasaron por el canon. El canon era la palabra canon significa vara de medir. Eran los libros que los concilios lo estudiaban y lo analizaban, y si no cumplían con ciertos requisitos, la cual no tenemos tiempos en este estudio para nosotros compartir, pero sí había un consenso de los concilios para aprobar ciertos libros, y en los libros que no encajaban, o sea, los libros que no honraban a Jesús, eran desechados, porque eran libros que carecían de fundamento y carecían de base para poder ser sustentados como libro verdadero. Simplemente podemos decir que eran alta crítica en contra del ministerio de Jesús para hacerle daño a Cristo. Por ejemplo, tenemos el libro de Judas, una persona que lo negó, una persona que murió ahorcado, que muchas personas
dicen que se mató o se quitó la vida. En fin, que fueron libros desechados. Carecían de sustento, carecían de veracidad y carecían de evidencia. Entonces los libros que fueron tomados como libros canónicos fueron los libros de los apóstoles, personas que andaron con Jesús, que testificaron con Jesús y que dieron testimonio de Jesús. Y eran un consenso de los concilios de diferentes lugares. Es decir, que la historia primitiva de la iglesia fue verdad, fue verídica. Y la iglesia nace en la cruz. La iglesia nace con Cristo y el primer pastor fue Pedro. A este periodo se le llama la iglesia primitiva. Y también muchos historiadores, luego de la persecución, le llaman la época oscura. Oscura por eso mismo, porque había muchos libros que había que desecharlos. Había muchos libros y muchos comentarios escritos que fueron desechados. Y hay mucha parte de la historia bíblica en esa época, que carecen realmente de veracidad. Y al carecer de veracidad, al carecer de sustento y de fundamento, entonces también muchos historiadores le llaman la época oscura, porque fue un momento donde todo el mundo escribía, donde las personas escribían. Todo el mundo escribía, y como todo el mundo escribía, pues entonces se hizo un filtro de esos libros que realmente coincidían con la vida de Jesús y testificaban, y las personas tenían evidencia de la veracidad de Cristo y de que Cristo hizo muchos milagros y habitó entre los hombres y ascendió al cielo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda, vamos a seguir con el segundo periodo de la iglesia, porque vamos a tratar la historia de la iglesia. Es un tema de suma importancia, porque hay muchos cristianos dentro del evangelio que son cristianos, pero no saben por qué son cristianos y no saben la historia de la iglesia, dónde nace la iglesia. Y aquí vamos a ver también las diferentes sectas, cómo nacen las diferentes sectas de la iglesia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, este programa es la historia de la iglesia. Cuando terminemos con esta sesión, entonces vamos a tener otra sesión de tema bíblico y estudio bíblico. Así que Dios te bendiga.